Buenas tardes amigos, hoy es 25 de octubre, este es el video número 30 que estamos grabando de La Otra Campana y tiene como título o motivo de exposición un homenaje, un sentido homenaje al doctor y profesor Jordán Bruno Yenta, mártir de Cristo y héroe de la patria, dado que el día domingo 27 de octubre se conmemora el 50 aniversario de su asesinato. Les recuerdo que eso ocurrió el 27 de octubre de 1974. Como siempre, lo exponemos, si pasa la otra, señor director, esta es la fotografía más conocida del profesor Yenta y lo tenemos aquí presente como lo hemos tenido en Patria Argentina todos los años en conmemoración y homenaje a su martirio, a este insigne héroe de la patria, un grande de la Argentina. Les pido disculpas, amigos, que hoy me tengo que valer de un anteojo protector de la luz, porque nuevamente he tenido la mala suerte de que me deban operar de la catarata por segunda vez en este ojo. Es decir, voy a terminar operado de catarata 4 veces, 2 en el izquierdo y el día lunes me van a operar nuevamente porque ha quedado un pedazo o un resto del cristalino o de la catarata endurecido que ha aparecido días después de la operación y que interfiere grandemente con la visión y un lagrimeo permanente y una molestia muy acentuada con la luminosidad. Bueno, me encomiendo a sus oraciones y espero salir de esta tragedia de las operaciones de catarata de una vez y para siempre, hasta el final. Volvamos entonces a nuestro tema. Como decimos siempre en todas las reuniones, esta es el video número 30 del 25 de octubre del 2024. Y si bien hoy no vamos a actualizar la situación nacional e internacional, porque lo he dedicado explícitamente, dado el carácter de homenaje y de reconocimiento al profesor y doctor Jordán Bruno Yenta, que se hace especialmente al cumplirse su 50 aniversario de su asesinato. El profesor Yenta fue una personalidad, si usted quiere pasar a la siguiente, fue una personalidad de su época, lamentablemente poco conocida y menos reconocida en la Argentina por los llamados sectores nacionales. Esta es la tapa que se exhibe, que ustedes están viendo, es la tapa del Boletín del Centro Cívico Patriótico número 202 de octubre del 2014. En ese aniversario, que fue el 40 aniversario de su asesinato, yo expuse, por invitación del doctor Montejano, en el Instituto de Filosofía Práctica, el 25 de septiembre, unos días, casi un mes antes
de conmemorarse este aniversario tan doloroso. Al mes siguiente, con la exposición que había realizado ahí en el Instituto de Filosofía Práctica, vuelvo a repetir, por generosa invitación del doctor Montejano, elaboré este boletín donde incluí algunos otros datos y comentarios a la imagen o a la personalidad de Jordán Bruno Yenta relacionado como filósofo político, católico, nacionalista de lo militar. Y en realidad, si queremos darle alguna especialidad a Yenta en el campo de la filosofía, a mi entender, en mi opinión, sería la de un filósofo político de lo militar, desde la perspectiva y desde la opinión y puntos de vista de un católico nacionalista argentino. Yo agrego ahí en esa slide, que ustedes pueden copiarlo, al pie está, si ustedes desean que les envíe una copia en PDF de este boletín del 202 del año 2014, háganme el favor, copien esta dirección de Gmail y yo generosa se los voy a mandar sin ningún tipo de cargo para su difusión y para que ustedes a su vez lo difundan a la dirección que ustedes me indiquen. Les agradecería mucho que esto se difunda, porque pocos conocieron a Yenta en la época en que tuvo vigencia, y mucho menos 50 años después de su muerte. Vamos a hablar respecto, en principio quiero introducirlos a cuál fue mi relación personal, porque esto no tendría mucha explicación si no se conoce mínimamente la amistad que me unía con el doctor y profesor Jordán Bruno Yenta, que fueron pocos años, 14 años, desde el año 1962 hasta la fecha de su muerte, el 2014. El año 1962 fue el año que yo estaba en el segundo año del colegio militar. Entonces, a partir de ahí nació mi relación con el profesor Yenta, que se fue cultivando y floreciendo a partir de ese año y luego por hechos y vicisitudes de la vida y de mi vida militar que tuve que atravesar defendiendo su honor públicamente en una reunión de oficiales, que bueno, esas cosas siempre cuestan muy caro y a mí me significó también un perjuicio, pero el que da testimonio de un amigo probablemente es perdonado a los ojos de Dios. Vayamos entonces en este breve resumen del slide siguiente, cómo fueron los hitos que fueron acercándome al profesor Yenta a lo largo de esos 14 años. Yo era como cadete del colegio militar en el año 1962, tenía 17 años,
Así que era un muchacho que venía de Posadas Misiones y en la cual no había tenido, digamos, contacto alguno con lo que se llamaba el catolicismo y menos el catolicismo nacionalista. Mi relación con Yenta sale por la sugerencia e intermediación de dos personas a las cuales estuve unida entrañablemente y que me marcaron también toda la vida, porque me pusieron en el camino correcto. Una fue la del padre Federico Ullet, sacerdote católico que era auxiliar del capellán del colegio militar y con el cual tuve una estrecha amistad también hasta su muerte años después. El padre Ullet me reconvirtió a la religión católica y por eso siempre le estuve agradecido por ese designio de Dios de encontrarme con una persona así que influyera tanto en mi destino personal y en mi vida. El padre, a su vez, era amigo del profesor Yenta, y en la medida que fuimos frecuentando el conocimiento mutuo, él me habló del profesor Yenta y que era importante que lo conociera, que residía en Buenos Aires y digamos que no era un obstáculo la distancia porque residía en el barrio de Colegiales. Pero hay otra persona que también fue un hilo conductor hacia el profesor Yenta, que fue el cadete en ese momento de tercer año Gustavo Diedrich, que terminó hace pocos meses, falleció como coronel de infantería e inteligencia y al que me unió una estrecha amistad y un profundo respeto como persona, como militar y como católico. Con el coronel Diedrich hicimos una larga amistad también a lo largo de los años, mucho más larga que con el profesor Yenta, porque él recién falleció hace 3 meses. Lamentablemente falleció como prisionero de guerra desde que se inició la persecución jurídica o pseudo-jurídica de las Fuerzas Armadas a partir del año 2005. También el coronel Diedrich, en esa época el cadete Diedrich, ya lo había conocido en años previos al profesor Yenta y tenía un conocimiento ya aceitado con el profesor y gozaba de su confianza. Así que fue el segundo elemento que me ayudó a que se materializara el contacto con Yenta y lo hicimos así a partir de abril o mayo del año 1962 y como cadetes, mientras él también fue cadete, es un año más antiguo que yo, fuimos durante 3 años a la casa del profesor todos los domingos que podíamos o que las actividades del servicio nos permitían. Fuimos a visitarlos a las 10 de la mañana y nos retirábamos
a las 12 del mediodía. Siempre recuerdo que su esposa, a mitad de la reunión, siempre nos servía un café con la solicitud y el cariño de siempre que tenía la señora Lilia. Normalmente éramos dos, a veces iban otras personas civiles u otros cadetes que tenían interés en conocer al profesor. Pero con el coronel Diedrich nosotros, donde pudimos, tuvimos casi asistencia perfecta durante esos 3 años. Él 2 y yo 3. Es así que esa amistad que nos unió al padre Ullet, al profesor Yenta, al coronel Diedrich y a mí, se hizo una amistad de 4 con el correr del tiempo. Mientras estuve destinado fuera de Buenos Aires, oportunidad que tenía, trataba de visitarlo al profesor Yenta, o bien cuando debía hacerme presente en Buenos Aires para rendir las condiciones anuales, el examen anual para la aprobación de las condiciones de paracaidista militar o de comando. También era otro motivo para venir a visitarlo, acá en Buenos Aires, al profesor Yenta. En el año 1969, habiendo pasado primero a partir de 1967 por el Regimiento 1 Patricios hasta fines del año 1968, es decir, durante 2 años, traté de visitarlo cuando las condiciones del servicio me lo permitían, los días jueves, en que el profesor dictaba su cátedra privada de filosofía, todos los jueves. Entonces, trataba en lo posible de asistir, como asistían numerosas personas a su casa, porque era realmente privada, era en su casa, y eso se había transformado en lo que él le llamaba la cátedra privada, realmente privada. Y ahí sí iban personas, algunos iban por primera vez, otros eran alumnos de hace muchos años, muchos más antiguos que yo en el sentido de que ya llevaban años como alumnos o discípulos del profesor. Iban personas por primera vez y así se iba renovando un número entre 50 o 60 personas, que siempre la casa se veía colmada en las clases magistrales que dictaba el profesor. En el año 69 fui destinado al Colegio Militar y también mantuve esa práctica dentro de lo posible, excepto cuando entraba de semana, oficial de semana, y que me veía impedido durante toda la semana de salir afuera del cuartel y estar prestándose servicio en la compañía. En el año 70 fui trasladado por razones de que los tenientes no podíamos continuar en el colegio militar, sino que debían ir destinados los oficiales con el grado de teniente primero, previo a realizar el curso de teniente primero en las escuelas de armas respectivas.
yo fui nuevamente trasladado en el año 70 a la Escuela de Infantería. Y ahí hice, junto con mis compañeros y camaradas, el curso correspondiente previo al ascenso de teniente primero. Ahí se produce, en el transcurso de ese curso de infantería, avanzado de infantería, un hecho fortuito que me tocó participar en forma indirecta. Brevemente no le doy los detalles porque sería extenderme y no tiene mucho sentido. En el Regimiento 7 de Infantería de La Plata se había producido un hecho en la que intervinieron oficiales de una misma compañía con su jefe de compañía, que terminó en algún momento en la colocación de un artefacto explosivo en una institución civil. Realmente fue en su momento, lo he calificado como un acto de mucha irresponsabilidad. Lamentablemente estos oficiales habían invitado al profesor Yenta porque eran también de su conocimiento y a veces también concurrían los días jueves a la casa, a las clases de su cátedra privada del profesor. A veces podían y a veces no podían porque estaban a una mayor distancia como es La Plata. Yenta fue invitado a cenar una noche, nada más. Cuando esto se descubre, se investiga, interviene el juez militar, son detenidos, trasladados a la prisión de Magdalena preventivamente por el juez militar, y se hace toda una investigación. Salen los nombres de personas de las declaraciones a los cuales estos imputados por ese hecho lamentable habían sido o se encontraban procesados. En esa condición, varios oficiales que estábamos cursando el curso avanzado de infantería fuimos trasladados también a La Plata a prestar declaración por exigencia del juez testimonial, por exigencia del juez que llevaba la causa, del juez militar que llevaba la causa. Bueno, estuvimos una noche alojados en el Regimiento 8 de Caballería, que está al lado del penal, ahora un penal civil porque fue vendido a la provincia de Buenos Aires. Así que al segundo día, habiendo declarado previamente, fuimos trasladados nuevamente, dado que declaramos como testigos, a la Escuela de Infantería, donde era nuestro destino natural. En esas 48 horas, obviamente, los diarios de Buenos Aires, de La Plata, sobre todo, y diarios de Buenos Aires, se ocuparon de este hecho porque la institución afectada con el explosivo, no me acuerdo si era la DAIA o la AMIA o alguna institución de esa naturaleza y de ese grupo social o religioso. Y por supuesto se habían levantado, digamos, altamente incrementados diversas versiones, rumores, tendencias y demás cuestiones que se hicieron públicos y que nos afectaban directa e indirectamente a todos los que
fuimos llamados como testigos, a los que eran imputados y a los que eran, digamos, tenían alguna relación con el hecho. Como consecuencia de enterarnos recién en ese momento cuál era la opinión ambiente periodística de lo publicado por la tan meritoria prensa argentina, muy proclive a cargar contra todos los que afectaran a este tipo de instituciones. Yo le pedí al coronel Laplane, que era el director en ese momento de la Escuela de Infantería, dado que iba a haber una reunión que se iba a explicar a raíz de un radiograma que había emitido el jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general de división Alcides López Aufrán. Se iba a leer ese radiograma y se iba a comentar cuáles eran las responsabilidades que cabían preventivamente a distintas personas, a oficiales y personal militar, y yo le pedí para hacer una aclaración en relación a estos hechos, dado que no estábamos, habiendo sido partícipe de eso y habiéndose publicado todo tipo de versiones sobre los que fueron llamados por el juez militar, a pesar de no tener ningún cargo, parecíamos altamente implicados en el crimen por la prensa argentina. El coronel me respondió que sí, que me iba a autorizar a hacer las aclaraciones que creyera pertinente. En ese momento yo desconocía cuál era el texto del radiograma del señor jefe de Estado Mayor López Aufrán, del general López Aufrán. Bueno, se hizo la reunión, estaban todos los oficiales de la escuela, los cursantes, el personal estable de la escuela, se leyeron hizo los comentarios del caso respecto a los cursantes que habíamos tenido que ir hasta Magdalena y cuál era nuestra situación, fuera de ninguna implicación con los hechos acaecidos en La Plata, y se procedió a la lectura del radiograma del general López Aufrán. En este radiograma, el general López Aufrán implica directamente al profesor Yenta como el ideólogo, el que había sido el ideólogo que motivó a que los 3 o 4 oficiales, o 5, junto con el jefe de compañía, participaran en ese hecho lamentable de hacer explotar una carga explosiva en la vereda o en la puerta de esa institución. Y le adjudicaba directamente, ¿no? Y además comentaba que el doctor o profesor Yenta tenía antecedentes ya de los años 43, cuando perteneció al gobierno de la Revolución del 43 y esto y aquello. Es decir, añadió otros comentarios que motivaron la separación del profesor Yenta como interventor en la Universidad del Litoral en la ciudad de Paraná, que no venían al caso, porque esa era otra realidad y otro motivo, pero él unió los antecedentes del año 43 con los hechos recientes que habían acontecido en La Plata en el año 62. Como consecuencia de eso, el coronel Laplane, cuando termina su comentario y termina la lectura del radiograma, me autoriza a hacer las aclaraciones
que yo creyera conveniente. Yo las efectúo en lo que a mí respecta, cuál era el motivo por el cual fui trasladado, y en general fuimos trasladados los 6 o 7 oficiales que pertenecíamos al curso avanzado, pero le pedí para hacer una referencia al contenido del radiograma del general López Aufrán. Y expresé que lo que señalaba el general López Aufrán era una mentira, digamos, indiscutible, que el profesor Yenta nunca fue ideólogo de ningún atentado terrorista, como se lo llamaba ya en ese momento, al hecho acontecido en La Plata. Bueno, eso, claro, causó una grave sorpresa en todo el auditorio, especialmente de los que eran más antiguos que yo. Yo era teniente, en el último año de teniente. Así que, bueno, no pasó nada. Al día siguiente mi jefe de curso me llama y me comunica que me había puesto una sanción disciplinaria por expresarme y contradecir al jefe de Estado Mayor públicamente, y que eso era inaceptable, y que además, como ya se había terminado, había concluido el curso avanzado de tenientes, yo había sido calificado con la mejor calificación, primero del curso. Me había bajado a raíz de este hecho la nota, digamos, del concepto ambiente que se promedia con las notas técnicas y de todas las materias de las que costaba el curso, y por lo tanto fui reducido a un orden de mérito anteúltimo, de primero a anteúltimo. Bueno, yo di cumplimiento, después me llama el coronel Laplana, y también me dice que de 5 días me va a poner 10 días de pieza, es decir, de enclaustramiento en mi habitación en el casino de Oficiales, que no podía, yo iba a volver al colegio militar, que no podía volver al colegio militar como oficial, dado este hecho, que por lo tanto lo único que él accedía, porque tenía un buen concepto de mis calidades profesionales, que eligiera a qué lugar quería ir del país. Yo elegí volver al Regimiento de Infantería 12 en la ciudad de Mercedes, en Corrientes, en la época que fui subteniente y que estuve 4 años. Así que ahí empieza lo que es mi destierro y entro en lo que se llama en capilla respecto a mi eventual futuro profesional, con graves riesgos de ser eliminado en cualquier circunstancia de la fuerza por estos hechos y por la sanción que me había sido impuesto, y especialmente por el motivo de la sanción. Bueno, ese hecho, obviamente, cuando terminó el arresto de los 10 días, lo fui a ver al profesor Yenta. Él ya sabía por comentarios de otros compañeros qué es lo que había pasado. Me recriminó muchísimo que yo lo haya defendido, que fue una imprudencia,
bien, en buen sentido, y me explicó por qué era una imprudencia, que no debía haberlo hecho, pero que de todos modos él estaba muy agradecido por esa defensa, ese testimonio que había dado público de su quehacer y de su actividad como docente, como maestro, como profesor, a lo largo de lo que llevaba de su vida en ese momento, en el año 1900. Esto ocurrió en 1970. Bueno, obviamente él me dijo, no tengo de qué otra forma agradecerle, porque esta es la primera vez que me pasa habiendo conocido a tantos militares. Y fue y buscó una conferencia que él había dado en el círculo militar. Había dado una conferencia el 5 de septiembre de 1941, invitado por la comisión del Círculo Militar. Y el tema que desarrolló fue multitudinaria, porque había cientos de oficiales en esa conferencia del profesor Yenta, según pude ver en la fotografía de la época. Y el tema sobre el cual disertó fue la formación de la inteligencia ética política del militar argentino. Por eso, digamos, eso había sido publicado en la revista militar en esa época del Círculo Militar. La comisión del Círculo había hecho una separata, la hizo encuadernar a la separata y en su primera hoja firmaban todos los miembros de la comisión. Me dijo, mire, esto es lo que yo le puedo ofrecer. Traía unas palabras de la dedicatoria al profesor Yenta, que seguramente lo habrá redactado el presidente del Círculo Militar, y donde firmaban todos los miembros de la comisión directiva del Círculo Militar. Por eso, a partir de ese momento, Yenta fue fue marcado como el filósofo político de lo militar, o el filósofo ético-político de lo militar. Fue conocido con esa relación por esta conferencia magistral, que obviamente tuvo la aprobación unánime, según se ven en los testimonios fotográficos de esa época del Círculo Militar. Esa tapa, esa imagen de esa tapa, ustedes la tienen en esta slide que sigue, señor director. Bueno, esa es la tapa y ahí está detrás, yo solo saqué las imágenes, ahí está la firma del general, del coronel Pertiné, del general Pertiné, del coronel Baldrich. No reconocí otras firmas, pero era evidentemente por la cantidad de firmas, deben estar la totalidad de miembros de la comisión del Círculo Militar. Me dijo, le obsequio esto como testimonio de mi reconocimiento por lo que usted hizo y por lo que usted pasó y tuvo que padecer los días de arresto. Esto no es nada, dice, no significa nada. Le dije, no, ¿cómo usted se va a apartar de un documento? Bueno, le quise devolver, intenté devolverse en otras oportunidades más adelante, pero nunca quiso aceptármelo. Me dijo, está en sus manos, que son las mejores para
y tiene los mejores antecedentes para tenerlo desde mi punto de vista. Nunca quiso que le devolviese. Así que la tengo yo todavía. Y me enorgullece de haber sido depositario de este testamento temprano del profesor Yenta. Y volviendo al slide anterior de ese pequeño listado de actividades que había hecho, ustedes ven ahí que cena antes de su asesinato. Efectivamente, el domingo justo fue asesinado un domingo 27, como el que se va a cumplir ahora, este domingo. Yo el sábado, él daba una conferencia en el salón de un colegio de hermanas que está en Paraguay y Rodríguez Peña, que tiene un amplio salón de actos, y por eso yo no iba a estar porque tomaba el avión el sábado a la mañana. Entonces quedamos en cenar el viernes, sería hoy, hace 50 años, como hoy, viernes 25, en el restaurante que todavía existe como restaurante, pero no con el amoblamiento y el estilo que tenía en esa época. En el año, estoy hablando del año 74 ya, que yo seguía en mi exilio, o en mi destierro sería, en mi destierro ahí en Mercedes, sospechados por todo, y bueno, sufriendo indirectamente otras consecuencias del hecho que había protagonizado 4 años antes. Así que cenamos en ese Múnich, era un Múnich, no recuerdo el nombre, pero tenía todo el formato mobiliario a los Múnich tradicionales alemanes, y que nos reunimos por una razón de que la casa de mi madre estaba a 2 cuadras de ese lugar, y a él le venía bien porque también tenía que estar próximo a ese lugar. Esa fue nuestra última cena. Al día siguiente yo viajé a Mercedes Corrientes, el profesor dio su clase, y el domingo se produce a la mañana, en horas de la mañana, creo que fue 9:30, 10 de la mañana, el asesinato, cuando salió a buscar el diario, como hacía todos los domingos. Y yo me entero de esto estando ya en Mercedes, a las 6 de la tarde. Claro, todavía en ese año 1974, la ciudad de Mercedes se comunicaba por líneas telefónicas con telefonistas. Había que llamar a la central telefónica, decir con qué número se quería hablar, y la telefonista comunicaba. Era muy precario, de muchas décadas previas, no había llegado la modernidad ni nada por el estilo. Así que, sorprendido por esa muy mala noticia, triste noticia, y por el hecho que yo había estado con él 24 horas, 48 horas antes, bueno, me comunico, hablo con mis camaradas, y finalmente me comunico con un piloto de taxi aéreo que era de Mercedes, que operaba desde la ciudad, y veo la posibilidad de que nos traslade hasta el aeroparque al día siguiente y que pudiésemos estar de regreso, porque esa era la condición que me había fijado el comandante de brigada. Yo no estaba destinado en Mercedes en ese momento, estaba destinado en Cursucuatiá, pero tenía mi casa en Mercedes, porque por un año me habían trasladado a Cursucuatiá al comando de la compañía Comando y Servicio de la brigada tercera, de la tercera brigada de infantería en Cursucuatiá.
Así que me comunico con el comando, obtengo las autorizaciones para viajar y conmigo viajan también 3 oficiales que éramos amigos y conocíamos al profesor Yenta. Obviamente nuestra llegada a Buenos Aires se hizo de uniforme porque no había tiempo de llevar ropa, cambiarse, de vuelta a cambiar, porque apenas podíamos estar en Buenos Aires 2 horas y media, porque había que, ni siquiera podíamos acompañar el entierro, porque tenía que salir el avión, porque era un vuelo visual, así que había como máximo, había que salir a las 4:30 de la tarde, y nosotros habremos llegado al Aeroparque a la 1:15. No se olviden que en esa época, bueno, con ese tipo de aviones se tardaban 3 horas en llegar a Buenos Aires, 3 horas y media. Así que bueno, nosotros del Aeroparque de uniforme tomamos un taxi y nos fuimos hasta el lugar del velatorio en la calle donde la casa del profesor, donde lo estaban velando, en Céspedes y Álvarez Thomas. Ahí permanecimos 2 horas y a las 4:15 salimos nuevamente para el Aeroparque a tomar el taxi aéreo, que ya no esperaba el piloto, casi con el motor funcionando, ¿no? En marcha. Bueno, obviamente nuestra presencia de 4 oficiales y encima con gente conocida y encima obviamente nuestra presencia de 4 oficiales y que vinieron en un avión y en un taxi aéreo y que se iban de nuevo, porque eso llamó la atención seguramente, habrá sido, pues no nos quedamos para comentarios. Y días después salió en el diario La Nación, salió en la revista Carta Política del doctor Grondona, que 4 oficiales, con el teniente primero fulano de tal, mi nombre salía y otros 3 oficiales más, habíamos ido al velatorio del profesor Yenta y que esto, no agregaban otros comentarios. Pero el hecho conmovió bastante al ambiente militar, trascendió bastante y ese fue otro motivo agregado, digamos, al legajo del aire que tenía ya desde el año 70 con los hechos de la Escuela de Infantería. Hice toda esta tournée, digamos, de un pedazo de mi vida y de mi relación con el profesor Yenta y, digamos, su actividad docente privada, para que se supiera claramente, cosa que nunca tuve oportunidad de hacer ningún descargo ante nadie, y por lo tanto, como homenaje al profesor Yenta, que se merecía eso y mucho más de parte de quienes fueron sus alumnos, de tener la oportunidad de despedirlo personalmente en su entierro. Bueno, señores, esta es la primera parte, seguimos en 1 minuto. Les agradezco muchísimo y disculpen que traiga todas estas cuestiones personales, pero que hacen a mi vida, a mi historia y a la historia de lo que es más importante, de un hombre ejemplar, de un grande de la Argentina, como fue el profesor Jordán Bruno Yenta. 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires,
Amor y verdad en tiempos de definiciones. Te invitamos a participar de una jornada de reflexión y aprendizaje, con la presencia de destacados oradores que nos guiarán en estos tiempos de discernimiento y compromiso cristiano. Monseñor Athanasius Schneider, Padre Carlos Span, Antonio Caponeto, Héctor Giuliano, Alfredo López, Jordán Abud, Ernesto Alonso, Mario Caponeto, Juan Carlos Monedero, Silvina Marlia de Alonso, Claudio Rossi, Peña Folclórica, servicio de guardería para familias con niños, exposición y venta de libros. No te lo pierdas, un espacio para el encuentro, la fe y la comunidad. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Bueno, estimados amigos, continuamos y lo hacemos a partir del slide número 5. Yo he cometido una omisión de alguna actividad acá que quería detallárselo porque después viene a continuación. No sé cómo me olvidé. Bueno, este problema de la vista me tiene bastante mal y me ha costado, lo he armado todo esto con mucha dificultad porque me molesta muchísimo la luz y tengo, ahora no, un milagro que no haya tenido que secarme porque lagrimeo demasiado. Bueno, miren, a esta lista de hechos relacionados con el conocimiento que tuve con el profesor Yenta, hay que agregarle que desde mi destierro que inicié en la ciudad de Mercedes en el año 71 hasta que volví a ser destinado el año previo a ir a la escuela de guerra, en el año 75, hay algunas actividades que hicimos entre el 71 y la muerte de Yenta en el 74. Quería decirle que el profesor Yenta, 2 veces en el 73 y en el 74, fue a Mercedes a dictar 2 clases también o conferencias a través que fueron gestionadas a través de amigos civiles de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Corrientes propiamente dicha, y del Colegio de Hermanas que en ese momento existía en la ciudad de Mercedes.
Así que fue en el año 73 y luego en el año 74. Así que en esas dos oportunidades Yenta estuvo visitando la ciudad de Mercedes y exponiendo. Y exponiendo como hacía siempre, porque siempre tenía esa finalidad, que pudiera exponer las ideas respecto a la posición católica y nacional que podía interesar, aunque ahí no era el clima más adecuado, dado que en general en la provincia de Corrientes los nacionalistas católicos eran muy pocos, pero era un grupo muy bien formado, muy bien formado. Ellos gestionaron eso y también con ellos nosotros ayudábamos desde afuera, porque como militares no podíamos aparecer. Lo invitamos al profesor Saccheri, del quien yo ahora me voy a referir. Así que, y cómo se conocen Saccheri y Yenta, se arma la circunstancia para que se conozcan personalmente, a pesar que ambos vivían en la capital federal, y cómo se conocen en mi casa, en el barrio de Oficiales. Así que bueno, esa es la aclaración que quería hacer respecto a esto que he omitido, pero al cual me iba a referir más adelante. Bueno, hay una cosa que hay que distinguir si pasamos y resaltar, si pasamos al slide 7, estimado amigo. Hay una cosa que hay que distinguir y resaltar respecto a la personalidad de Yenta. Él se distinguía por el arte de su oratoria, la claridad y coherencia de su discurso. Realmente era una habilidad magistral la que tenía y una elocuencia, digamos, para hilvanar todas esas ideas. Pero lo más llamativo era que yo me cansé de ver cuál era la técnica que él usaba y que al final alguna vez escribí, consta en ese boletín que les he ofrecido mandárselos para aquellos que lo desearan leer. Y entre otras cosas, yo saqué la siguiente conclusión respecto a su técnica oratoria, porque era muy llamativo, muy llamativo. Yo lo comparé siempre a la práctica que hacen los que hacen el curso de pilotos de aviación. Los aspirantes a pilotos tienen una técnica, una vez que ya están más avanzados, de despegar partiendo de un hecho de la pista de aterrizaje en la cual operan. Después van tomando altura con un progresivo y mayor grado de abstracción. Así lo hacía Yenta. A medida que él comenzaba con la pista de aterrizaje, que eran las realidades operantes al cual se iba a ir refiriendo. Después sobre ese tema iba aumentando el grado de abstracción, progresivamente, imperceptiblemente, hasta llegar a los estadios superiores del pensamiento. Y luego, nuevamente, magistralmente, descendía suavemente haciendo referencia a lo tratado en el ascenso, desde otra perspectiva, hasta volver a aterrizar con una conclusión. Y nuevamente volvía a partir con otro hecho de la realidad y repetía esa mecánica de ir ascendiendo en la abstracción. Cada vez lo hacía más abstracto. Y en su descenso
cada vez lo iba haciendo más realista, hasta llegar a la pista. Y de la pista volvía de nuevo con otro hecho a partir en esas subidas y bajadas de abstracción. Es una cualidad que yo no he tenido la oportunidad de observar en otras personas o inclusive grandes oradores. Este era una especie de don, y los timbres que daba a su voz eran también muy específicos, muy personales, que hacían que esa voz en un momento fuera atronadora y en otro momento suave como el desplazamiento de una gacela. Su discurso era un continuo partir de la tierra, ascender hacia lo más sublime y abstracto del pensamiento, para en la altura volver a descender hasta relacionarlos nuevamente con los problemas cotidianos de la tierra. Ese era su arte en la elocuencia, en la oratoria, en el discurso, en la exposición. Por eso, a mí eso me asombraba mucho y trataba de distinguir las fases de cada tema. Otra cuestión que lo caracterizaba a Yenta era la permanente contradicción entre lo que se creía que las terceras personas creían de Yenta y su personalidad real. Eso sí era realmente asombroso, Entre la idea que la gente se había hecho de Yenta o le hicieron de Yenta a través de los diarios, de las publicaciones, del periodismo, etcétera, de los comentarios, y otra es, digamos, la personalidad real de Yenta. Es así como muy frecuentemente algunos, sin siquiera conocerlo personalmente, presentándolo como lo presentaban o hablaban de él como un monstruo intolerante, intransigente, intratable, frente a lo que realmente era Yenta en lo personal y en la realidad, en el trato personal con sus alumnos, con sus discípulos, con sus amigos civiles y militares. Era una divergencia el día y la noche. Yo nunca vi una personalidad tan maltratada en su conceptualización ambiente con lo que era realmente como persona, en su estilo de expresarse, de tratar su señorío y demás cuestiones. Realmente siempre eso me sorprendió. En lo que yo pude observar del profesor Yenta, fue un hombre sencillo, afable, con una gran calidez humana y delicadeza en sus expresiones, accesible a cualquier requerimiento razonable y a escuchar otras opiniones. Yo nunca vi que Yenta se molestara por la calidad o el tipo de tema que le pedían que abordara o de las opiniones que se vertían en una reunión. Era totalmente contrario a lo que se pensaba o a la idea que la gente, sin conocerlo, tenía de él. Sin embargo, a diferencia de muchos intelectuales de su época, Yenta poseía una personalidad enérgica. Eso sí, era enérgico. Era muy claro y categórico a la hora de las definiciones y con las definiciones. Y así como
extremadamente coherente en lo que decía y lo que hacía. Extremadamente coherente. Yenta no era un político. Yenta era un señor y mostraba su señorío en el trato con los demás. Personalmente, esta dualidad entre el Yenta de la imagen periodística o del comentario o del concepto ambiente y el Yenta real, tratable, había un abismo. Desgraciadamente, la gente se guió por el abismo, por las figuras, por las imágenes del abismo, y no por las realidades que pudiera o pudiese llegar a observar personalmente. Yo siempre consideré a Yenta un hombre auténtico y ejemplar, lo que no quita que haya tenido defectos y cometido errores. Era un hombre sí, no. El mismo que aconsejaba esa forma de ser que aconsejaba nuestro Señor Jesucristo. Él lo practicaba. Él era así. Sí, no. No tenía intermedios. Vuelvo a repetir, en sus definiciones. Esto es necesario aclararlo porque la imagen de Yenta hasta hoy, con gente que no lo conoció, sigue tan vigente como si no hubieran pasado 50 años y no se hubiera aclarado lo suficientemente. Seguimos con la número 10, señor director. Bueno, les voy a hablar del encuentro entre el profesor Yenta y el doctor Saccheri en Mercedes Corrientes. Vuelvo a repetir, no se conocían. Y esto no es registrado, lamentablemente, por muchos amigos del profesor Yenta, de los que quedan con vida de esa época, ni tampoco por muchos amigos del doctor Saccheri. Yo al doctor Saccheri lo conocí en la oportunidad que fue a Mercedes y en la cual preparamos su conferencia, que era pública, por supuesto, para hablar sobre su libro relacionado con la iglesia clandestina, que fue su gran obra contra la subversión dentro de la iglesia. Pero lo conocí, digamos, muy superficialmente en el momento porque él llegaba, daba la conferencia y normalmente si se quedaba a dormir, bueno, lo veíamos en el desayuno o a la noche cuando cenábamos. Pero si no, había de las 2 veces que fue, tuvo que irse de inmediato porque se iba para Paso de los Libres, que normalmente había un avión que regresaba a Buenos Aires a última hora de la tarde, de la noche. Yo colaboré con otros amigos civiles de Corrientes y de Mercedes, y con amigos y también con oficiales a promover las conferencias tanto de Yenta como del doctor Saccheri, que en ese momento, vuelvo a repetir, no se conocían personalmente. En una de ellas, en 1973, por iniciativa de los amigos correntinos, Alcides Rossi Querín y Miguel Ángel Aguilar, muy queridos amigos ya fallecidos también,
hombres mayores que yo, que representaban a Verbo y la ciudad católica en Corrientes y en la provincia de Corrientes. Bueno, eso contribuyó a facilitar esas dos actividades de conferencia, tanto de Saccheri como de Yenta en Mercedes, a que en una oportunidad, en el año 73, Saccheri tenía que dar una conferencia en Corrientes y Yenta había ido a Mercedes a dar otra conferencia. Entonces los amigos de Corrientes, Rosy Querín y Aguilar, me propusieron si no sería bueno llevarlo al doctor Saccheri a Mercedes para que al día siguiente de su conferencia con Yenta se encontraran en Mercedes, en mi casa, y que de ahí, después de 2 o 3 horas, no más de ese tiempo, el doctor Saccheri tuviera tiempo de llegar a Paso de los Libres y tomar el avión a Buenos Aires. Yo consulté con el profesor Yenta, si a él le parecía posible y creía conveniente. Con todo entusiasmo me dijo que sí, que le gustaría conocerlo. Ya el doctor Saccheri ya había publicado no solo la Iglesia clandestina, sino también el libro del derecho natural. Así que eran temas que ellos trataban, ambos por su parte, independientemente, asiduamente con sus alumnos y en conferencia. Así que eso se hizo y se pudo hacer y se pudo efectuar esa reunión en mi casa. Así que yo los tuve y con los amigos de Corrientes, a ambos, y que hablaron lo más bien, sin ningún problema, sin ningún prurito, sin ningún obstáculo, a cara limpia como dos buenos criollos. Y bueno, ahí esa conversación fue muy importante porque ese encuentro personal que no se había podido realizar acá en Buenos Aires, que era el ámbito natural, se haya realizado a 900, 700 kilómetros de Buenos Aires, bueno, era todo un hallazgo, ¿no? Y toda una realización. Ese encuentro fue un soplo de esperanza, porque ahí se convino en verse periódicamente ya en Buenos Aires, en romper ese hielo que había o que los entornos probablemente también habían creado ficcionalmente como si hubiera un inconveniente. Y creíamos algunos que estuvimos ahí, tanto acompañando a Saccheri como a Yenta, intuíamos que la unión de esfuerzos y de estas dos potencias intelectuales podría influir favorablemente en algún momento en el destino nacional, en una situación tan confusa y desconcertante en que en el año 74 se vivía en la patria. Pero evidentemente, como siempre, como no pasó desapercibida nuestra presencia en su momento en el entierro posterior de Yenta, al fin los enemigos de la nación argentina advirtieron desde sus logias secretas y esotéricas la peligrosidad que ello implicaba
y impidieron físicamente que esto continuara, que esto siguiera. Y con ello, y para ello terminaron con la vida de ambos. Primero con la de Yenta, en octubre, el 27 de octubre, y luego con la de Saccheri, en diciembre. Así que esto fue una realidad, digamos, una eliminación física. Esa potencialidad finalmente nunca se llevó a cabo. Nunca se pudo plasmar, salvo una o dos reuniones. Lamentablemente nunca se pudo plasmar. Al finalizar 1974, Yenta y Saccheri estaban muertos y el camino libre, sin oposición intelectual significativa de católicos y nacionalistas, para la gran tragedia que se avecinaba al país. Lamentablemente, removieron el único obstáculo que hubiera podido poner alguna valla, alguna contención a lo que ocurriría en la Argentina años posteriores. Les muestro a continuación, estimado director, pasamos a la imagen 12. Esta es la conferencia que se hizo el 9 de octubre de 1973 en el Colegio de Hermanas Carmelitas de Mercedes. Ahí está de espalda el señor Aguilar presentando a Yenta de Corrientes y el profesor Yenta a su derecha también de pie, antes de iniciar la conferencia. Y hay un panorama de lejos de una parte de los asistentes, falta el sector izquierdo. Al día siguiente de esta conferencia es donde se logra la reunión de Yenta con el doctor Saccheri ahí en mi casa, en el barrio militar de mi casa. Estimados amigos, si hay un maestro político de los militares argentinos, sin lugar a dudas, ese fue Jordán Bruno Yenta. En lo filosófico político, en la filosofía política militar, si hay alguien que pueda tener esa especialidad, ese fue Yenta. Le voy a presentar un video. Si lo pasamos a la imagen 3, estimado amigo. Este fue un video que confeccionaron los organizadores de la 19 jornada de formación del litoral argentino, que se llevó a cabo en Paraná, donde hubo una publicación y también se confeccionó un video en honor a Yenta, dado que se cumplían 40 años de su muerte. Eso fue entre los días 17 y 18 de agosto del 2014 en Paraná. Ese video, que tiene 17 minutos, es el que pude conseguir, que lo tenía en mi poder, y donde se lo puede escuchar personal, la voz de Yenta, la voz personal, sin intermediación de ningún expositor ni de ningún opinador como puedo ser yo. Son fragmentos de distintas conferencias que esa gente de Paraná hizo o armó con motivo de ese encuentro de formación
del litoral argentino de agosto del 2014. Pasamos el video, señor director. Es verdad que hace 25 años estoy dedicado a la enseñanza de la filosofía y de la teología, es decir, al estudio y a la comunicación, al testimonio de las verdades de Dios y de las verdades esenciales. Y además, la proyección de esta luz en la existencia, en los problemas candentes de la política que están planteados a nuestra responsabilidad de católicos y de argentinos. Esos 25 años los he consagrado al testimonio de la verdad. Y lo que le pido a Dios es que me conceda perseverar hasta el fin de mis días en este testimonio y me ayude también a estar dispuesto a quedarme solo como otras veces, recordando que la verdad misma que se hizo carne y habitó entre nosotros, en la hora decisiva quedó enteramente sola. Dice Seguí que la filosofía no va a la clase de filosofía. Por eso yo he procurado siempre que la filosofía que se ocupa del arte soberano de las definiciones sea ante todo mi propia definición de vida, porque un pensamiento esencial que no es vida es un pensamiento vacío, abstracto, por cuanto no está comprometido con la concreta existencia. Lo que pasa es que nos domina la vulgaridad, especialmente en nuestros medios ilustrados, doctorales. Este es un país donde ha disminuido de tal modo, las verdades han disminuido, que se ha cumplido aquella cosa siniestra que en el siglo pasado formularon los liberales laicistas y luego continuaron los reformistas, que es esto que se llamó desaristotelizar la universidad, que es despojar a la mente de la vida natural, que es metafísica, de su actividad más propia y más pura. Y por eso la inteligencia ilustrada y dirigente del país es una inteligencia metafísica, irremediablemente vulgar, que en política actúa como simple habilidad y astucia, no como sabiduría y prudencia. Es una inteligencia servil la nuestra. Es una inteligencia de vasallos, de lacayos, porque no cultivamos el hábito soberano de la inteligencia, que es el hábito metafísico, el que permite hacer estas distinciones.
palabra verdadera, la palabra que rescata, que salva y que levanta, porque nosotros somos criaturas de la palabra. Es la palabra que decide, es la palabra que dice lo que es. Un poeta contemporáneo lo dice maravillosamente también. Juan Ramón Jiménez, en un poema metafísico, dice que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. La palabra es lo más delicado y esencial que existe, porque la palabra verdadera es ese pan del cielo. Cuando el Quijote le hablaba a la multitud, le hablaba a los cabreros, ¿qué lenguaje deseaba? El lenguaje más alto, el lenguaje del Señor, y los hacía señores con el poder de la palabra, porque despertaba en cada uno de esos seres toda la dignidad de la criatura hecha imagen y semejanza de Dios. Eso es hablar en el orden debido, eso es hablar como Dios manda, lo mejor, y despertar lo mejor. Y hasta cuando hablaba con prostitutas, les hablaba de tal modo, las trataba de doncellas, y las pobres, dice Cervantes, se corrieron, porque de esa mujer degradada, esa palabra del señorío despertaba en ella la dignidad perdida, la devolvía la dignidad, el poder de la palabra, que es el poder de los poderes, porque todo ha sido creado por él. Cuando el hombre obra libremente, lúcidamente, reflexivamente en la dirección de lo mejor, crece, su ser se enriquece, su ser se hace más hombre, mejor. Nuestro existir pleno y cabal como hombres es existir en la verdad, y existir en la verdad es obrar la verdad, porque es parte principal de nuestro existir. No solo contemplar es lo primero, pero obrar la verdad es parte constitutiva del existir humano, del ser humano, de la perfección del hombre. Y ustedes adviertan lo siguiente: todas las virtudes prácticas tienen que ver con la verdad, no hay ninguna que no tenga, desde la caridad hasta la sobriedad. Y el mundo de la experiencia moral no es el mundo de las operaciones de cálculo y de experimentación, es el mundo de los ejemplos, es el lugar de los ejemplos. Y un ejemplo no tiene nada que ver con una experimentación. Un ejemplo es algo que irradia una fuerza normativa, que irradia una atracción. La mayor monstruosidad es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. En un número sustituyendo la calidad. Una amalgama de cobardías no engendra la valentía. Tan numerosos que sean los cobardes reunidos. En cambio, un solo valiente es capaz de hacer valiente a una multitud de cobardes. Y el primer atentado, que es casi como el principio de todos los que vienen después, es la soberanía popular, que se sustituye a la soberanía de Dios, a la soberanía de Cristo, y es una soberanía ficticia que falsifica la realidad del hombre. ¿Qué significa reducir a todos los ciudadanos de una comunidad a un uno indiferente? ¿Qué significa la omnipotencia del número? ¿Qué significa que nadie es quien es, ni tiene distinción alguna, ni función, ni responsabilidad, que le dé peso a su voz y decisión? ¿Qué significa eso?
igualar al honesto con el deshonesto, al virtuoso con el vicioso, a los capaces con los incapaces. ¿Qué significa eso? Este es el fenómeno del socialismo. Esto es la masificación. Esto es la sustitución de la calidad por la cantidad. Esto es la sustitución de la distinción que es de la persona por la confusión que es de la masa. Nosotros proclamamos esta realeza de nuestro Señor Jesucristo en una sociedad argentina que en su origen, raíz y esencia es cristiana y que lo es además en sus tradiciones legítimas, pero que viene sufriendo un proceso de descristianización que es lo mismo que decir deshumanización por obra secular del liberalismo y del marxismo. Como les decía el otro día, no estamos para semillas. Hay que morirse. Entonces, si tenemos que morir, uno se da cuenta que si bien hay que cuidar la vida, no podemos empeñarnos tanto en su cuidado como debemos empeñarnos en prepararnos para la muerte, que es una cosa realmente seria. Lo más serio que tiene la vida es la muerte de esta vida. Y piensen ustedes que hasta los filósofos paganos, un Sócrates, un Platón, consideraban que la filosofía era justamente la sabiduría que tenía como finalidad enseñarnos a morir, a saber morir. Los dos hombres, dice, los dos tipos humanos del mundo que viene, el autor lo decía en 1850, son el tirano y el mártir. Los dos, dice, tienen que ver con la violencia. El tirano es uno que hace violencia a los demás. Y el mártir es uno que soporta la violencia de los demás. Dice, cuando el señorío del tirano, o el dominio del tirano, acaba con su muerte, el señorío del mártir comienza con su muerte. Y agrega esto otro. El mártir, dice, es uno que rescata uno a uno, a cada hombre de la masa y lo devuelve a su singularidad, a su nación. Y en el cielo hay alegría cada vez que uno es rescatado de la masa y devuelve a su nación, o sea, devuelto a su imagen y semejanza. Y por eso San Juan de la Cruz dice esta cosa de suprema finura: el alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. Porque el cuerpo vive de la vida del alma y el que ama vive del amor del amado. Por otra parte, el hombre puede exponer al sufrimiento y a la muerte su cuerpo por el que ama. Por eso, o por lo que ama, por eso está más unido a lo que ama que al propio cuerpo, con el cual, sin embargo, tiene una unidad sustancial. Nosotros, al reconocer, proclamar y exaltar la realeza de Cristo, lo hacemos
a través de la adoración del Verbo hecho hombre en la figura del fracaso y de la derrota humana. Nosotros adoramos a Cristo en la cruz. Tiene ahí la figura de un vencido, la figura de un derrotado. Pero el sentido de ese fracaso y de esa derrota es la expresión más acabada del señorío y de la soberanía que se puede ofrecer en el orden humano, que es el sacrificio. Esta es la hora de la intransigencia. Esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Sí, sí, no, no. Esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza de número, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo. Y en la manera en que esa fuerza irradie en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo esto es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. Yo les decía antes del video que si hay un maestro político de los militares argentinos, sin lugar a dudas, ese fue Jordán Bruno Yenta. Ningún intelectual tuvo como centro de su ocupación y preocupación, con una claridad meridiana y sin vueltas, el rol de lo militar en la sociedad nacional en función de nuestro origen, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra idiosincrasia. Lo militar impregna, directa o indirectamente, todas sus obras. Sin embargo, hay tres que, en mi opinión, son los pilares sobre los que se estructura su pensamiento sobre lo militar. Esas tres son las siguientes. La primera es la conferencia a la cual yo le hacía referencia al inicio de esta exposición. La formación de la inteligencia ético-política del militar argentino, dada en el círculo militar públicamente en el año 1941. La segunda obra que merece ser catalogada como una obra realmente con un destino específico, que son los militares argentinos, es La Guerra Contrarrevolucionaria, que fue publicada en 1962, justo el año en que yo comencé a asistir a las clases, a la clase de su cátedra privada de los domingos, con después fue el coronel Diedrich y algunos otros más en algunos domingos. Seguridad y Desarrollo, que fue publicada en 1970. Yo creo que estas tres son las básicas. Y entre las básicas, las dos primeras,
Recomiendo que por favor lo traten de leer, porque no hay ningún intelectual argentino, ni militar, ni civil, que haya tratado estos desarrollos desde la perspectiva de la filosofía política militar. Estas tres son irreemplazables. Ojalá se hubiera podido tener como instrumento doctrinario la guerra contrarrevolucionaria, que fue publicada inicialmente en un formato A4 con papel de diario, impresa en papel de diario y abrochada con broches lo más rudimentario posible, y que fue desarrollado en algunos capítulos de esta obra en la Escuela de Aviación Militar. Los otros ejemplares circularon, como todo lo que fue católico y nacionalista en la Argentina, clandestinamente, lamentablemente, clandestinamente, de mano en mano, de boca en boca. Pasamos ahora a dos conceptos fundamentales de la filosofía política del profesor Jordán Bruno Yenta, y es el imperialismo internacional del dinero. Esta categoría política, económica, financiera, pero esencialmente política, no es idea de Yenta. Esta categoría es parte de las afirmaciones que realiza Pío XI en su encíclica Quadragésimo Anno del año 1931. Tan olvidada, tan poco enseñada, en este punto precisamente, en este punto que es el que Yenta rescata especialmente, el imperialismo internacional del dinero, como así lo llama el Papa Pío XI. Es una doctrina oficial de la Iglesia. Y al respecto dice Yenta: lo primero es una política de la verdad, sabiduría y prudencia en lugar de habilidad y oportunismo. No se olviden que en la Revolución de Mayo Vicente López, en una carta a San Martín, años después, ya fuera de la Argentina, les recuerda que que la Revolución de Mayo se divide entre los que, por un lado, levantaban la bandera de la habilidad y riqueza, y por otro, la patria sobre todo. Y la primera verdad de la cual es preciso asumir, dice Yenta, clara conciencia, se refiere al imperialismo internacional del dinero, que explota a nuestro pueblo a la vez que financia y dirige la subversión social. No es posible una lucha real, eficaz y total contra la avasalladora negación de la subversión social sin liberar a la nación de la usura internacional. Fíjese lo que decía Yenta en 1974. Sin liberar a la nación de la usura internacional y sin poner la economía al servicio del hombre y del bien común. La otra, señor director. No es posible
evitar el servilismo de los poderes públicos hacia el imperialismo internacional del dinero. Dos entrecomillados ahí, servilismo de los poderes públicos. Esa es una expresión de la encíclica 411, hacia el imperialismo internacional del dinero. Es la otra y la principal categoría política de la encíclica 40º. Mientras no sea abolido el falso dogma de la soberanía popular. El dogma de la soberanía popular. La democracia del número, que se funda en la soberanía popular, es una imposición del poder del dinero para asegurar el gobierno de los incapaces y de los irresponsables, siempre sumisos y serviles a sus dictados. Estas son palabras de Genta del año 1974. Es como si hubiesen sido escritas hoy. La realidad actual de la Argentina, del servilismo del poder público argentino hacia el imperialismo internacional del dinero, es una realidad. No solo servilismo, yo diría la esclavitud de los servicios públicos o del poder público argentino hacia el poder del imperialismo internacional del dinero. La Argentina es esclava de la usura internacional, que es la categoría que materializa el imperialismo internacional del dinero. La democracia del número, que se funda en la soberanía popular, es una imposición del poder del dinero para asegurar el gobierno de los incapaces y de los irresponsables, siempre sumisos y serviles a sus dictados. Y efectivamente, ese es el resultado de la esclavitud y del servilismo de los poderes públicos argentinos al día de hoy, desde 1974. Un país esclavizado por el imperialismo internacional del dinero, absolutamente esclavizado y con todo el aparato del Estado al servicio de este imperialismo. ¿Qué razón le asistía a Genta para decir eso? ¿Qué fundamentos teológicos eran los más adecuados para fundamentar esta disyuntiva teológica o dilema teológico? Disyuntiva o dilema teológico. Simple. ¿Es Cristo rey o Mamón? Si pasa, ¿es Cristo rey o Mamón? Esa es la disyuntiva o el dilema teológico fundamental del problema político, filosófico y práctico de la Argentina de hoy. Y decía Genta en junio de 1974, respecto a la resolución de la cuestión social. La cuestión social que ha adquirido hoy dimensión mundial se resuelve en la decisiva cuestión teológica, planteada entre Cristo Rey y los administradores y propietarios de las riquezas del mundo. Esa es la tesis y el punto de partida de esta disyuntiva de la situación o dilema de la cuestión social.
Cristo Rey y los administradores o propietarios de las riquezas del mundo, que se concentran cada vez más y se han ido concentrando cada vez más hasta hacerse y transformarse en un poder absoluto, dueño de las poblaciones mundiales, ha esclavizado al mundo ese poder del dinero. Y sin embargo, los que escucharon y son críticos de Yenta ni siquiera son capaces de repetir ni siquiera la versión más lavada de esta opción o disyuntiva. Pasamos a la siguiente, señor director. ¿En qué se funda esto? En el Evangelio de San Lucas, 16:13. Ningún servidor puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o se adherirá a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el ídolo del dinero, es la idolatría, el mamonismo es la idolatría del dinero, es el reinado del dinero como rey y señor de la existencia. Es el Dios dinero, el que domina el mundo, es el príncipe de este mundo, que lo domina a través del dinero. Tenemos la otra cita, la de San Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o se adherirá a uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y a Mamón. Prácticamente el mismo texto y el mismo sentido. Esos son los dos puntos de partida de esa disyuntiva esencial que estableció el profesor Yenta respecto a Cristo Rey o Mamón, Cristo Rey o el dinero. Y finalmente llegamos a la homilía de Benedicto XVI, que fue dicha en la Catedral de Velletri en el año 2007, en septiembre del 2007. ¿Qué dice el Papa Benedicto XVI? La palabra que usa el Evangelio de Lucas 16:13, que ya la hemos citado, para decir dinero o mamona, es de origen fenicio y evoca seguridad económica y éxito en los negocios. En definitiva, dice Jesús, hay que decidirse. No podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, hay que decidirse o por Dios, el servicio a Dios, o el servicio al dinero. Por consiguiente, es necesario una decisión fundamental para elegir entre Dios y Mamona. Repito, entre Dios y Mamona. Entre esos hay que elegir. Es preciso elegir entre la lógica del lucro como criterio último de nuestra actividad y la lógica del compartir y de la solidaridad. Esas son, en la interpretación de Benedicto XVI, las consecuencias de la elección entre el dinero, entre Dios y el dinero, entre Dios y Mamón o Mamona. Quisiera decirle, estimados amigos, unas pocas palabras finales tomadas también del profesor Yenta, que ustedes es probable que lo escuchen en el video, con el sonido de su voz.
Esta es la hora de la intransigencia. Esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Sí, sí, no, no. Esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es decir, no es la hora del cansancio, no es la hora para el abandono, no es la hora para el desertor. Es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza del número, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias, ni de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo, y en la manera en que esa fuerza irradie en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo, señor director, la continuación, después de todo, este es un lugar de paso, de prueba y de testimonio, y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte, y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. Por eso, señores, creo yo que los autores de ese video que se les pasa con anterioridad se llama el testigo de la verdad. Creo que ha sido tomada de este párrafo, el testigo de la verdad. Y Yenta fue un testigo de la verdad. Lamentablemente, como pasó en la historia cristiana, muchos, cientos, miles, como Yenta, no fueron oídos. La gente no quiso oírlos. Y hoy el mundo, no solo la Argentina, el mundo se halla frente al abismo, en el dilema renovado de esa disyuntiva teológica. ¿Cristo o Mamón? ¿Cristo o el dinero? Finalmente, estimados amigos, no me queda más que expresar respecto a un hombre que fue un hombre ejemplar, que fue un grande de la Argentina. Gloria y honor al profesor Jordán Bruno Yenta. Muchas gracias.